El intento de la recapitulación es un obsequio concedido a nosotros por los antiguos videntes que concibieron este método y lo transmitieron a sus descendientes. Cada persona que lo ejecuta debe aunarle su propio intento, pero este intento es tan solo el deseo o la necesidad de efectuar la recapitulación. El intento de su resultado final, que es la libertad total, fue establecido por aquellos videntes de la antigüedad. Puesto que fue fijado en forma independiente de nosotros, constituye un obsequio invaluable. La recapitulación nos revela una faceta crucial de nuestro ser, el hecho de que por un instante, justo antes de clavarnos en cualquier acto, somos capaces de determinar acertadamente su resultado, nuestras posibilidades, motivos y expectativas. Este conocimiento nunca coincide con lo que consideramos conveniente o satisfactorio, de modo que lo anulamos instantáneamente. Ese momento del conocimiento directo fue llamado el vidente por las personas que primero formularon la recapitulación, porque durante ese momento podemos ver de manera directa las cosas, con los ojos despejados. Sin embargo, a pesar de la claridad y precisión de las evaluaciones del vidente, nunca le prestamos atención ni le damos al vidente la oportunidad de hacerse escuchar. Por medio de esta continua supresión, sofocamos su crecimiento e impedimos que desarrolle su pleno potencial. Al final, el vidente en nuestro interior se llena de amargura y odio. Los antiguos sabios que inventaron la recapitulación creían que, puesto que no dejamos nunca de reprimir al vidente, finalmente éste nos destruye. Pero también nos aseguraron que por medio de la recapitulación podemos lograr que el vidente crezca y se desarrolle como era su propósito. Con la recapitulación concedemos al vidente la libertad de ver y de ser. Al darle espacio podemos convertir al vidente deliberadamente en una fuerza misteriosa y eficaz al mismo tiempo. Es una fuerza que con el tiempo nos guiará hacia la libertad, en lugar de matarnos. Así debemos traer al vidente a la superficie para darle oportunidad de hablar y comunicar lo que ve. Lo importante es empezar, pues la energía que recuperamos desde el primer intento nos dará fuerzas para seguir recapitulando aspectos más y más intrincados de nuestras vidas. Primero, hay que ir por la inversión más fuerte, que son los sentimientos más desgarradores. Después, vamos por aquellas memorias tan profundas que ya creíamos olvidadas, pero que ahí están. En el momento en que te dispongas a desilvanar voluntariamente la trama de tus historias personales, estarás dando un paso decisivo. Al principio, el recapitular puede darnos algún trabajo, porque nuestra mente no está acostumbrada a la disciplina. Pero, después de cerrar las heridas más dolorosas, la energía se reconoce a sí misma y nos vamos volviendo adictos al ejercicio. A partir de ese momento, cada partícula de luz que recuperemos nos ayuda a ganar más. Quien decida emprender el camino de recapitulación de forma autónoma debe concentrarse en el intento de generaciones y generaciones de videntes que dejaron trazado el camino para este trabajo. Los antiguos videntes dejaron como obsequio el intento de la recapitulación. Esto significa que al recapitular, estamos siendo apoyados por generaciones de videntes que han puesto su intento en este arte, y a la vez estamos aunando nuestro propio intento con la acción de ellos. El intento de la recapitulación es el de la libertad total. Una forma muy rentable del ejercicio accesible a todos nosotros es la recapitulación fortuita. Si te das cuenta, constantemente estamos recapitulando. Todos los recuerdos que conforman nuestro diálogo interno pueden ser catalogados como tal. Sin embargo, los evocamos en forma involuntaria. En lugar de observarlos en silencio, los juzgamos. Interactuamos con ellos visceralmente. Eso es lastimoso. Un guerrero aprovecha la oportunidad, porque esos recuerdos, aparentemente al azar, son avisos de nuestro lado silencioso. Para recapitular no hacen falta condiciones especiales. Se puede intentar el ejercicio en cualquier momento y lugar en que uno se sienta animado a hacerlo. Los guerreros recapitulan cuando van por el camino, en el baño, al trabajar o al comer.
cuando sea posible. Lo importante es hacerlo. No hay una postura definida. El único requisito es estar cómodos, para que el cuerpo físico no demande atención ni interfiera con los recuerdos. Sin embargo, los brujos toman muy en serio el ejercicio. Algunos usan para ese efecto cajas de madera, tapancos, armarios o cuevas. Otros se fabrican un asiento en las ramas más altas de los árboles grandes o excavan un hueco en la tierra y lo cubren con ramas. Una buena práctica es recapitular sentados en la cama, en la penumbra, antes de acostarnos a dormir. Cualquier medio que nos aísle del entorno sirve para recapitular formalmente. Una vez que hemos localizado un evento y recreado cada una de sus partes, hay que inhalar para recuperar la energía que dejamos atrás y exhalar las fibras que los demás depositaron en nosotros. La respiración es mágica, porque es una función que da la vida. Este tipo de respiración debe estar acompañado de un movimiento lateral de la cabeza al que los brujos llaman ventilar el evento. No importa si se respira de derecha a izquierda o viceversa. Es un trabajo energético, no hay un patrón fijo. Lo que vale es el intento. Aspira cuando busques recuperar algo y sopla de regreso todo lo que no sea tuyo. Si haces eso con la totalidad de tu historia, dejarás de vivir atado a una cadena de recuerdos y te enfocarás en el presente. Los videntes describen ese efecto como enfrentarse a los hechos tal como son o ver el tiempo objetivamente. En principio, hay que precisar que la recapitulación es un acto natural. Todos los seres humanos lo realizan antes de morir. De hecho, es el último acto que los seres vivientes realizan, justo antes de la desintegración de la individualidad que es la muerte. Recapitular es recordar, o más precisamente, revivir. Es la recuperación corporal de toda experiencia pasada. En los múltiples relatos de gente que ha estado clínicamente muerta y que por diversas circunstancias ha revivido después de algunos minutos, se narra el hecho de que veían pasar todo lo que habían vivido. Esto no es tan absurdo. Somos porque recordamos. Es nuestra capacidad de asociar y recordar lo que nos da un sentido de identidad individual y continuidad. Es natural que en el momento previo a dejar de ser, recordemos todo aquello que nos permitió ubicarnos como nosotros mismos a lo largo de toda nuestra vida. Es como el momento en que el yo se despide y disfruta reviviendo por última vez lo que en adelante ya no podrá recordar, lo que ya no será más en modo alguno. Ese repaso vivencial es la recapitulación. Entre esos casos insólitos de resucitados, se sabe también que después de tal experiencia son capaces de apreciar su existencia con un sentido de equilibrio, fuerza y decisión mayor que el que tenían antes. Y no se debe solo al hecho de ver tan cerca a la muerte, que sin duda nutre la conciencia de vida, sino también al hecho de haber recapitulado aunque fueran parcialmente sus vidas. Existen en realidad muchos ejercicios de recapitulación. Se puede recapitular enterrado, en cueva, con la ayuda de los árboles, por parejas, en grupo, a través de masajes o con movimientos físicos, entre muchos otros. En principio, hay que dejar clara la distinción entre ejercicios de recapitulación y recapitulación propiamente dicha. No son lo mismo. Los ejercicios de recapitulación tienen la facultad de llevarnos a la recapitulación, pero no son la recapitulación en sí. De hecho, la recapitulación, cuando se produce, la realiza el cuerpo sin una metodología o pasos efectivos. Tiene una dinámica propia de acuerdo a la manera en que nuestro cuerpo se maneja como campo de energía. Existen incluso situaciones en las que personas, por medio de algún traumatismo físico o alguna situación de crisis, pueden experimentar momentos de recapitulación espontánea, sin que sepan lo que les ocurre. Una vez que el cuerpo ha completado su recapitulación final, se produce un estallido de conciencia total, que dura únicamente el instinto previo a la muerte definitiva, lo que llaman el momento en que el águila consume la conciencia del que muere. Por solo un instante, merced a la recapitulación y en el momento de morir, somos conciencia pura.
Los acechadores tienen un interés muy activo en esa superconciencia que se deriva de la recapitulación y se plantean una pregunta: ¿por qué esperar al momento de morir para realizar la recapitulación? ¿Por qué no recapitular antes y aprovechar esa superconciencia para engrandecer la vida? Precisamente por lo anterior, la recapitulación es la técnica base del acecho. El hallazgo de la recapitulación como medio de liberación y desarrollo de la conciencia tiene un valor realmente universal. No es simplemente cosa de brujos, acechadores o seres extraños. Y no lo es sencillamente porque todos vamos a morir y todos vamos a recapitular. Los efectos de la recapitulación son demasiado contundentes como para dejarlos de lado. Recapitular no es recordar. De hecho, la recapitulación es el no hacer de la memoria. Y es que mientras los recuerdos son cosa mental, de pensamientos, la recapitulación es una memoria sensible que tiene más que ver con los sentimientos. Cuando recordamos, es nuestro ego el que recuerda por medio del diálogo interior, al que añadimos imágenes. En la recapitulación, en cambio, es el cuerpo el que recuerda y lo hace sintiendo, liberando los sentimientos que tiene almacenados. La mayor parte de la gente tiene un gran apego a su pasado, y esto es muy natural si se toma en cuenta que el pasado es el soporte básico con que el ego se justifica a sí mismo. El pasado determina lo que somos, y por él nos sentimos justificados a seguir comportándonos como lo hacemos normalmente, aunque sepamos que no nos hace bien. Pasamos gran parte de nuestro tiempo recordando el pasado. Solo que no nos percatamos de que cuando recordamos lo que nos pasó, en realidad no estamos recordando eso, sino el discurso que elaboramos respecto de lo que nos pasó. No recordamos hechos, sino interpretaciones. No somos capaces de saber lo que realmente hemos hecho y nos ha pasado porque estamos demasiado ocupados en repetirnos una historia mítica que el ego ha desarrollado para justificarse a sí mismo, en su intento por dotarse de sustancia. No obstante lo anterior, la conciencia de lo que hemos vivido y hecho no está del todo perdida. Tenemos una memoria alternativa escondida en la conciencia del otro yo, que no tiene nada que ver con las interpretaciones del ego, y es posible llegar a ella. La recapitulación es un fenómeno corporal que tiene lugar en la totalidad de nuestro ser que recuerda, reviviendo sensiblemente los sentimientos implicados en los eventos que se recapitulan. La información que surge de ella generalmente no concuerda con la información que nuestra memoria ordinaria, la mental, nos aporta de nuestra propia existencia.